En este caso, estos dos significados, mis hermanos, del verbo cal, guarda algo que Dios le está diciendo o que está enfatizando la vida de Caín, es que él fue falso, un hermano engañoso, mentiroso, pero también que fue descuidado, que fue negligente. ¿En qué? En sus acciones y en sus responsabilidades. Fíjate, hermano, que si algo nos lleva a pecar, a hacer algo indebido, ¿sabe qué es? Desobedecer las instrucciones de Dios. ¿Qué le llevó a pecar a Eva? Desobedecer la instrucción de Dios. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? No comas de ese árbol, ¿cierto o no? Hermanos, nosotros no defraudamos, no robamos, no mentimos, no caemos en esos pecados. ¿Sabe cuándo? Cuando tú y yo seguimos a pie de la letra las instrucciones de la palabra de Dios. Alguien que falla, alguien que peca deliberadamente, hermano, es porque descuidó un principio. ¿Cuál? La ley del Señor. Algo nos va a llevar a caer errores, hermano, ya sean de inmoralidad sexual, ya sean de sociales, es decir, en nuestra relación con alguien, de caer en una mentira, en estafar, no sé, en murmurar de esa persona. Bueno, tú caes ahí porque has descuidado ¿qué? Principios de Dios, leyes de Dios. Te lo voy a poner más claro viendo desde la perspectiva bíblica. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Aquí vamos a hablar de ¿qué? Los 10 mandamientos. Esas instrucciones que Dios dejó, mis hermanos, fueron para que tú y yo las observemos. ¿Amén o no amén? Estemos diligentemente poniendo atención en ellas. Hermano, no hablo como si yo no cayera en eso. Ahora me sigo dando y sigo aprendiendo que muchas de las cosas que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién decía eso? El apóstol Pablo. Pero mira, dice, lo voy a leer en palabra de Dios bueno, no, déjame leerlo en Reina Valera, porque todos traen su Reina Valera. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Y habló Jehová todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empiezan, ¿qué, hermano? Sus mandamientos, sus reglas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que me aman menos, los que aborrecen mi palabra. Ahí está el punto. Alguien que ama menos su palabra, alguien que aborrece la palabra, es alguien que ama menos la Biblia. Es decir, te enfocas más en asuntos como libros, como consejería psicológica, como pides opiniones y no te respaldas de la palabra de Dios. Entonces estás aborreciendo su palabra, la estás amando menos. Al amarla menos, ¿qué crees que hacemos? Caemos en infracciones espirituales. Podemos notar, luego dice: al séptimo día descansarás, honrarás el séptimo día, el día de reposo. Amén. Entonces Dios da 4 mandamientos directamente en nuestra relación con Dios. Amén. Pero después se empieza a decir los mandamientos en cuanto a ¿qué? Nuestro común cuidado. Y dice el Señor, déjame leer el verso 10 porque estoy observando algo importante. Dice: mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Es decir, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas estas cosas, y al séptimo día reposó el Señor y lo santificó. Y ahí vienen los mandamientos con nuestro semejante: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio,
no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa de tu prójimo. Ahí están las instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo caemos en esos errores? Cuando hacemos lo contrario de lo que Dios le dijo a Josué. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Josué? Y eso ustedes se lo aprendieron de memoria en el capítulo 8, cuando Dios le dijo a Josué en el capítulo 1. ¿Recuerdas? Josué 1:8. Mira lo que le dijo. Lo voy a leer desde el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a tus padres en los días que le daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar, diga conmigo, cuidar, de hacer conforme a toda la ley e instrucción que mi siervo Moisés te mandó, para que, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí dice así? Para que seas, ¿qué dice, hermano? Prosperado. Fíjate, la prosperidad ahí tiene que ver con una vida principalmente de obediencia. Si queremos ser obedientes, fieles y leales a Dios, no descuides tu comunión con Dios. Sigue leyendo, verso 8. Nunca se apartará de tu boca, diga conmigo, nunca. ¿Qué es nunca? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Léalo conmigo. Y todo te saldrá bien. Pregunto, ¿qué es todo? Involucra todo. Mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, hogar con mis hijos, mi vida social con los vecinos, mi vida en el trabajo, en todo, hermano. El asunto es cuando nos apartamos del libro de las instrucciones. Seguro que caeremos. Por eso Dios todavía lo afirma en el verso 9 y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará conmigo. ¿Sí dice así? Contigo, donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es su promesa. Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque esa es su promesa para los que queremos ser cristianos genuinos. Amén. Verdaderos cristianos que somos llamados hijos de Dios. La gente podrá decir, todos son hipócritas, pero recuerda esa palabra, no recuerda la palabra que usó el pastor Chuy, es una palabra que se usa en el sentido de que no puedes comparar a uno y por esa comparación entonces vas a hacer a todos iguales. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo? Generalizar. Pero hay otra palabrita ahí, pero bueno, ese no es mi tema. Gracias. Entonces, mis hermanos, dos cosas nos enseña, díganle que no estoy, por favor. Dos cosas nos enseña el capítulo 4, hablando acerca de Caín y Abel. El primer punto, hermano, donde seguiremos examinando, dispuestos a ser guarda de mi hermano. Esta es una afirmación, ya no es pregunta. Dispuestos a ser guarda de mi hermano. Fíjate que el sacrificio de Abel entonces, hermano, ¿sabes qué probó? Probó ser de un carácter humilde y obediente a Dios y verdadero. Mientras que la ofrenda de Caín probó ser de un carácter falso, altivo y orgulloso. En otras palabras, el hermano menor lo quería ayudar para darle la instrucción de Caín: es que ese no es el sacrificio. Tu ofrenda está bien, pero esa no es la ofrenda del Señor. La ofrenda era un
sacrificio. Así es que, mis hermanos, como creyentes debemos estar dispuestos a ser verdaderos hermanos de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo debemos ser aprobados delante de Dios a ser de un carácter humilde y obediente a Dios. Aunque se escucha así como que la gente diga, ay, no sean hipócritas. Mira, nuestra demanda es ser humildes y obedientes a Dios. ¿Cuántos quieren ser humildes y obedientes a Dios? A tal grado, hermano, que nuestro rostro, que tu rostro se vea humilde. Díganle al que vea el rostro del hermano, ¿cómo lo ves ahorita? Porque de aquí en adelante debes de ver su rostro, un rostro de, hermano, ¿de verdad? Te ves bien humilde. Y el hermano, hermano, tranquilo. Mire, si tú y yo somos hermanos verdaderos, de un carácter humilde y obediente, ¿qué cree? Pues no seremos hermanos de un carácter altivo y orgulloso. Ese fue el asunto de Caín. Hablar, hermano, de ser guardas de nuestro hermano, cuidando de ellos y protegiéndolo, ¿sabe qué implica según la Biblia? Bueno, número uno, estar dispuesto para obedecer a Dios. Estar dispuesto para obedecer a Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Así lo vimos en Éxodo capítulo 20, como en Josué capítulo 1, ahorita verso 8. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos estar dispuestos a obedecer a Dios. No olvides estos principios, estos mandamientos de Dios en torno a nuestra relación para ser iglesia. Número dos, estar preparados para servir a Dios y a los demás. Primera de Samuel 3:9, apúntalos, por tiempo no lo leeremos, y Lucas 1:38. Siguiente, estar dispuesto, hermano, a dejar tus propias ambiciones y deseos para seguir a Dios y servir a mis hermanos. Eso es bien importante. Cuando nosotros, hermano, dejamos nuestras propias ambiciones y deseos para seguir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos. Apúntale Mateo 14:24, Lucas 9:23. El apóstol Pablo lo dijo así a los colosenses en el Filipenses capítulo 2, apunta la cita. Siguiente, hermano, estar dispuestos a ser guardas de nuestro hermano también implica estar dispuestos a enfrentar desafíos y dificultades por amor a Dios y a mis hermanos. Vamos a tener, hermano, que enfrentar desafíos y dificultades en la congregación. ¿Estás dispuesto? No, pastor, así ya no juego. Yo recuerdo a alguien que la primera vez que vino se acercó a mí y me dijo, pastor, le voy a ser sincero, estoy huyendo de las iglesias donde encuentro muchos problemas. Espero que aquí no haya problemas. Le dije, ay, hermanita, Dios le bendiga si quiere adelantarse. Estuvo 1, 2 domingos, 3 domingos. En ese tiempo, ya tiene tiempo, estábamos hablando de la carta a los Corintios, de todos los sucesos que estaban habiendo. Entonces esta hermana se despide, me manda un mensaje y me dijo, yo pensé que en esa iglesia no habían problemas. Hermano, eso es falta de un conocimiento bíblico, porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, y ahorita veremos en esos principios, porque si algo Pablo nos enseña a los corintios, ¿qué habían en la iglesia de los corintios? Estaban enfrentando desafíos y dificultades, pero ¿sabe por qué hay desafíos y dificultades? Es decir, ¿sabe por qué hay crisis en una congregación? Por descuidar los mandamientos, por descuidar los principios, porque nos enfocamos en otras cosas. Entonces, cuando dejamos de guardar la palabra de Dios, cuando dejamos de ver a Cristo como el único consumador y autor de nuestra fe, hermano, vamos a caer en obras de la carne. Pero cuando tú y yo no dejamos de ver al Señor, el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, mis hermanos, vienen desafíos y dificultades, pero ¿sabe por qué?
por causa de Cristo, no por causa de nuestras inconformidades, por causa de nuestras desobediencias, por causa de nuestras envidias, etcétera, etcétera. Satanás, hermano, busca destruir la iglesia. Sin embargo, la misma palabra del Señor, Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: pero nada prevalecerá contra ella, ni los mismos infiernos, porque Satanás está vencido. Amén. Así es que, hermanos, mire, es bueno que si somos o tenemos desafíos y dificultades, sea por causa de Cristo y no por causa de nuestra inmadurez. Tú y yo debemos seguir creciendo para que la iglesia del Señor sea una iglesia, diga conmigo, estable, fuerte. Amén, hermanos. Eso es una iglesia fuerte, estable. Está compuesta de hermanos fuertes y estables. Está compuesta de familias fuertes y estables. Porque tener una iglesia sólida, fuerte y estable, ¿dónde cree que comienza? Comienza en casa, no en la iglesia. Entonces, mis hermanos, estar dispuestos también implica perdonar y amar a los demás. Diga conmigo, perdonar y amar a los demás. Como Dios me perdonó y me amó. ¿Cuántos dicen amén? Si cumplimos estas demandas, que cuando alguien te ofende, está dispuesto a perdonar y no guardar rencor y no quedártelo. Uno de los graves errores del creyente es cuando dice: ay, lo dejo en las manos del Señor. No, el Señor te dio sabiduría para arreglar el asunto. Si algo crees que tu hermano hizo, ve a solas con él, ponte a cuentas, ese es el propósito. Pero no a dejarlo al Señor, pues para eso te dio sabiduría, para eso nos dio Mateo 18. Así es que, mis hermanos, el jueves pasado vimos el primer principio de estar dispuestos, o mejor dicho, que es ser guarda de mi hermano. Y vimos un principio, ¿recuerdan cuál fue el primero? La responsabilidad mutua, que lo aprendimos a través de la parábola de Jesús en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, donde encontramos el ejemplo del buen samaritano. Y Jesús, el texto clave fue: ve y haz tú lo mismo. Ahora, ser un buen prójimo es mostrar empatía mutua con tu hermano. Ser un buen prójimo, porque creo que no vimos ahí, dijimos ser un buen prójimo. Bueno, ser un buen prójimo es que muestres empatía, o que nos mostremos empatía. Debe de haber empatía mutua. ¿Qué significa? Pues va a escuchar esto un poco difícil, pero es identificarte con alguien y compartir sus sentimientos. Pero más adelante vamos a ver cómo. ¿Sale? Porque cuando tú muestras empatía, escucha bien lo que te voy a decir, hazlo con diligencia, hazlo con discernimiento, hermano. ¿Amén o no amén? Ahora, eso lo encuentras como respaldo en el verso 33 de Lucas 10. ¿Qué más? Ser un buen prójimo es que prestas ayuda y asistencia. No, espérame. Prestar ayuda y asistencia. Ahora, prestar no significa te ayudé, tu responsabilidad es ayudarme, ¿eh? No necesitas decirlo. Algo que tú das, lo das de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese hermano, si es verdadero, es diligente, ¿qué crees? Va a responder automáticamente. Pero si no responde, ¿qué vas a hacer? No se vale, ya ve, pastor, no, ¿de qué sirve que todo dé y no hay? No te preocupes, tú eres alguien que no estás esperando recibir lo que tú diste. Tú lo diste diga conmigo, ¿cómo lo diste? De corazón. Ahora, ¿qué más? Ser un buen prójimo representa también trascender las barreras sociales, culturales y religiosas. Hermano,
nuestro deber no solamente es aquí en la congregación. ¿Sabes dónde? Con tu prójimo. Sea católico, sea mormón, sea testigo, eso no debe de ser una barrera para que tú no seas un buen samaritano. Dígale al que está a su lado, ¿cómo está mi hermano samaritano? Amén. Aunque a veces la gente le sea difícil decir gracias por su ayuda. Hay gente que le es difícil, y aunque sean de su creencia, ¿sabes por qué? Porque su orgullo les puede, pero eso a ti no debe de preocuparte, amén. Un buen prójimo, hermano, entonces es un buen samaritano. ¿Cómo? También él no se pasa de largo ignorando las necesidades físicas y espirituales de una persona, mayormente de su hermano en la fe. Nosotros no debemos de pasarnos de filo cuando estás viendo a un creyente que está teniendo problemas inmorales o problemas morales. Te voy a dar un ejemplo. Inmoralidad es cuando a lo mejor descubres a alguien que dices, oye, yo conozco a su esposa y esta no es su esposa. O yo conozco a su esposo y este no es su esposo. O, oye, salieron de un hotel, son jóvenes, están en la alabanza. Y tú, no, pues no, yo no veo, yo no oigo, yo lo dejo a Dios. No, hermanos. No, es que si le digo ya no me va a hablar como antes. Entonces te vas a meter en problemas con el Señor. Porque muchos cristianos no se dan a la tarea de ayudar espiritualmente, solamente físicamente, para que sean bien recibidos. Pero no quieren enfrentar el pecado de su hermano, no quieren enfrentar el error de su hermano. Y tú y yo tenemos la responsabilidad del segundo principio que vimos. ¿Cuál fue, mis hermanos? El cuidado y protección mutua. ¿Recuerdas? Solamente estoy pasando un poco. Y dijimos y enfatizamos que el cuidado y la protección mutua era principalmente en cuidarnos, hermano, del engaño. Jesús lo dijo en Mateo 24:4, cuando les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y aquí esto, mira, entristece, dice, y a muchos engañarán. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar al hermano espiritualmente, ¿verdad? En esas áreas, como dijimos, morales, pero también en las espirituales. Es decir, en los asuntos, cuando te das cuenta de que hay por ahí un falso maestro, un falso pastor, un falso evangelista, que andan ahí metiéndose en las casas, como dice Pablo en 2 a Timoteo capítulo 3. Entonces, mis hermanos, estas palabras son alusivas a las primeras instrucciones que Jesús les había dado en Mateo 7:15 al 20, cuando les dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son, ¿qué, hermano? Lobos rapaces. Y Jesús les dejó bien claro cómo lo iban a conocer a esos lobos rapaces. ¿Cómo? Por sus frutos, por su estilo de vida. Porque es gente insujeta a Dios, no se sujeta a nada. Andan que dicen que son evangelistas. Una ocasión llegó a alguien que nos pidió de favor que si podíamos darle oportunidad, que para subir, que para enseñar, y que le dijimos, no, nosotros no trabajamos así. Y esa persona vive por aquí cerca, ¿no? Y nos pedía que si le podíamos dejar. Y digo, no la conocemos, de dónde viene. Y a veces nos toman así como legalistas y religiosos, de que, ay, qué exagerados, no permiten a nadie. Ha habido gente, hermano, que se va de aquí, ¿sabe por qué? Bien lo decía el pastor Chuy ahora en una de sus enseñanzas, cuando dicen, es que usted no deja predicar, es que usted no deja que uno suba a tocar, uno está bien dispuesto, no deja que uno apoye allá, está más ahí. Le dije, no, pues es que el que está encargado de predicar, ¿quién cree que es, hermano? Pues yo estoy encargado de predicar. ¿Y quieres servir? No, pues sí, pues únete a la fila. Es decir, únete a preparándonos para servir, para que seas preparado. ¿Y qué creen que dicen? Bueno, luego vengo. Y se van.
Entonces, mis hermanos, el orden del Señor a sus discípulos es hacer precavidos contra quienes pretenden apartarlos de la verdad. Tú debes ser precavido de alguien que pretenda apartarte de la verdad. Hermano, los falsos maestros se muestran corteses, bondadosos, considerados, afectuosos y sabios, pero según el criterio del mundo. Pero según las Escrituras, hermano, un predicador dice lo siguiente: la mejor manera de evitar el peligro de un falso maestro, de un falso pastor, de un falso evangelista, ¿sabe cuál es? Dijo él: alejarse de él. Así de sencillo. ¿Saben, hermanos? No todavía le abras la puerta y le digas: pásese, hermano, bienvenido a su casa. Te estás metiendo al lobo. Y cuando yo veo un lobo, ¿qué cree que hago, hermano? No, hermano, le damos con todo. ¿Cómo le damos, José? Diga conmigo, le damos con todo. ¿Por qué? Pues porque nuestra responsabilidad es cuidar a las ovejas. Amén, hermano. Entonces, el verdadero discípulo está apegado a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para identificar a los impostores. Amén, hermanos. Que se introducen supicazmente en la congregación de los santos. Sin embargo, también Pablo decía en 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, pero también es aplicado a las ovejas, que cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Santiago, por otro lado, dijo, no olvidemos lo que dice Santiago, dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y el tercer principio, y con este terminamos, hermano, esta enseñanza, es la importancia de la familia en la fe. Dígale al que está a su lado: mi hermano, tú eres mi familia, eres mi segunda familia. Dígaselo, por favor, al que está de un lado, al otro, atrás de ti. Hoy estamos llenos, así es que dígalo. Bueno, llenos de la palabra. Amén. Dígale la importancia de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6 verso 10. Vaya rápidamente conmigo. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:10. Fíjate, en este pasaje que vamos a leer, hermano, el apóstol Pablo está concluyendo. Él concluye con algunas instrucciones prácticas, fíjese, para vivir la vida cristiana madura. ¿Cuál es esa? Ser guardas de nuestros hermanos, estar dispuestos a ser guarda de nuestro hermano. Hermano, ¿cuántos saben que para ser guarda de mi hermano necesito estar dispuesto? Si no hay disposición, ya lo veíamos hace poco otro tema con este asunto de la disposición. Entonces, Pablo dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿qué dice? A todos. Esto incluye a la primera familia en tu carne. Gloria a Dios que amas a tu familia en tu carne, a tu esposo, a tus hijos, a tu tía, a tu prima, a tu abuelita, a tu bisabuela, a tu bisabuela, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice Pablo: y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, si tienes una responsabilidad con tu familia carnal, que está bien, ¿sabe qué dice Pablo? Mayormente tienes una responsabilidad ¿con quién? Con tus hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque son verdaderos al igual que tú. Son sinceros al igual que tú. Son dóciles al igual que tú. Son perseverantes al igual que tú. Son atentos al igual que tú. Están dispuestos a ayudarte al igual que tú. Ellos aman la voluntad de Dios igual que tú. Ellos aman a Dios igual que tú. Ellos aman cuidar igual que tú. Ellos aman proteger a la familia de la fe igual que tú. Entonces, mis hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo da instrucciones que tú y yo debemos aplicar.
Son principios bíblicos en Gálatas 6, del 1 al 10. Rápidamente vamos a verlo para concluir con esta enseñanza. Y dice Pablo, Gálatas capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 1 al 5. ¿Lo tienes? Ok, permítame, hermano, yo no. Se me movió aquí estoy. No estoy. Mire, el diablo me está atacando. Sigamos. Mire, dice, hermanos, ¿cómo está hablando Pablo? Está hablando del amor fraternal. Pablo no está hablando a una iglesia. Mire, en el contexto de los Gálatas estaban atravesando un momento difícil. ¿Sabes cuál? Se habían metido falsos maestros, judaizantes. ¿Y saben qué estaban haciendo en la iglesia? Estaban generando divisiones. Empezaban a haber problemas en esta iglesia. Pablo los confronta muy fuerte en el capítulo 3. Gálatas insensatos, les dice. ¿Por qué están cambiando la fe otra vez por la religiosidad? Y aquí entonces Pablo ya está concluyendo en todo ese tema, en todo ese contexto, y les dice, hermanos, si alguno, ¿qué significa alguno? Todos, hermanos, o sea, nadie está exento a cometer errores. En la iglesia, el pastor, la pastora, mis hijas, tus hijos, tu papá, tu mamá, hermanos, todos, ¿qué? Podemos cometer una falta. Pero mira lo que dice Pablo. Vosotros que sois, ¿qué? Maduros. Esa es la palabra espirituales, maduros. ¿Quién es un hermano maduro? Aquel que está dispuesto, fíjese, a darse notar sin que él lo busque, pero él se da a notar que es un guarda, que él es un ángel más. Porque no solamente hay ángeles por nombre, hay ángeles por actitudes y aptitudes. Mira, hermano, tu aptitud es muy buena en la iglesia. Tu aptitud, es decir, cuando estás dispuesto, todos los que sirven en el ministerio, ellos tienen buenas aptitudes, lo hemos visto. Pero nunca vamos a ver más tu aptitud por tu actitud. Nosotros vamos a ver más tu actitud, porque tu actitud habla de un hermano que sabe ser guardián de su hermano. Él es un guarda de su hermano. A veces hay gente que tiene muchas aptitudes, hermano, muy buenas. Tiene buenos talentos, pero tiene una pésima actitud. Entonces tú y yo debemos tener el carácter apropiado. El contexto de Gálatas capítulo 6 lo encontramos en el capítulo 5. Si gustas acompañarme rápidamente, Gálatas 5, a partir del verso 22, que dice Pablo: un cristiano maduro es aquel que tiene visible las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice el Señor? No hay ley. Y mira lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo, o sea, los maduros, ¿cómo te das cuenta de un maduro? Fíjate, aprende esto, porque es bien notable a un maduro. ¿Qué? Que ha crucificado su carne. ¿Cómo? Sus pasiones y sus deseos. Es un cristiano que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice en el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí habla de la humildad que decíamos al inicio. Alguien que vive en humildad, en sujeción, en obediencia a Dios, dice: alguien que es humilde, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Cómo? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
El mismo Pablo nos lo puede decir en 1 Corintios. Recuerda que al interpretar un texto, tú no solamente te quedes ahí, tienes que interpretarlo a lo largo de toda la Escritura para respaldar la opinión de este texto. De manera que Pablo, si tú te vas a 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando de la manera en que ellos estaban viviendo en la carne. Y les dijo: no puedo hablarles en la carne porque yo observo que ustedes tienen contiendas, divisiones. Entonces, Pablo dice, vámonos otra vez al capítulo 6 de Gálatas, por favor. Verso 1. Vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son? Los maduros. Pablo tuvo que venir a Corinto y corregir la inmadurez que estaba pasando en los hermanos, en esta congregación. Entonces, en una congregación, hermano, deben de haber hermanos maduros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a ser hermanos maduros? Hay más fuerte, como que con ánimo. ¿Cuántos están dispuestos a ser hermanos maduros? Amén. Pues eso es una bendición para mí como pastor. Me ayudan a llevar la carga. ¿Cuántos dicen amén? Así yo no me ando preocupando. Ay, Señor, yo estoy orando por esta familia porque está a punto de irse. Y bueno, algunos toman decisiones y no podemos hacer nada. Amén, hermanos. Yo oro principalmente por los varones, porque ellos son los responsables de las familias. Y me duele mucho ver a un varón que anda de aquí para allá, está llevando a los suyos, o sea, los está lastimando de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no madura. Entonces, mis hermanos, la iglesia necesita hermanos maduros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque los maduros, cuando hayan problemas, cuando hallemos a alguien en una falta, mira lo que dice Pablo, podrá restaurarlo. ¿Por qué? Porque él tiene un espíritu de mansedumbre, madurez. Ahora, ¿cómo puedes valorar que eres maduro? Aquí lo dice el texto. Te consideras a ti mismo. ¿Cómo sabes que tú también puedes ser tentado y nunca estás? Yo te dije esto por esto, porque yo no lo hago, porque yo no fallo. No, hermano. De hecho, tú consideras antes tu relación con el Señor, porque de lo contrario el diablo va a venir y te va a empezar a atacar tu mente. ¿Tú qué quieres decirle? Si tú hiciste esto y esto y esto, ¿y sabes qué hace eso? Te detiene y el hermano sigue en su misma condición. Entonces tú y yo necesitamos crecer, hermano. Ya no podemos estar así. La iglesia tiene que crecer, pero ¿sabes en qué sentido? En que estemos aquí todas las familias que estamos. ¿Sabes por cuántos años? Yo oro a Dios que seamos esa iglesia. Yo tengo un ejemplo. Primero es Cristo, pero tenemos a nuestro pastor Chuy. Esa iglesia de 45 años, donde el pastor Chuy está viviendo la tercera generación. Y ahorita vamos con la primera, creo que llevamos primera generación. Hemos visto a algunos pequeños hijos de ustedes que han estado creciendo con nosotros. Hermoso va a ser que yo los case. Y luego los que estemos casando, vengan sus bebitos. ¿Amén o no amén? Entonces, mis hermanos, tú y yo necesitamos ser maduros. ¿Para qué? Para restaurar. Amén, hermano. La iglesia necesita restauración y reconciliación. Ese es el primer principio. La iglesia necesita restauración y reconciliación. Tú debes de ser un cristiano maduro, mis hermanos, que cuando ves una situación y no está en tus manos hacer algo, acércate a un hermano maduro de esta congregación. Especialmente los que están sirviendo, los que están en el círculo. Bueno, no quiero decir círculo, soy ahí medio elitismo. No, a los que tenemos el resguardo primordial de la congregación. Pero tu responsabilidad como hermano es ayudar a una restauración y una reconciliación. Nadie dijo amén. Bueno, sigámosle.
¿Cómo? Lo que estamos haciendo es lo que dice el verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Por qué? Porque así estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Hermano, el primer punto de una restauración y una reconciliación es que lleves al hermano a analizar su conciencia. ¿Cuál? Hermano, no es correcta tu conducta, no es correcta tu conducta. ¿Por qué? Porque eres de Cristo. Porque eres de Cristo. Hermano, no se trata solamente de hablar de restauración y reconciliación. No, cada mensaje que tú des debe estar Cristo. Tu restauración y tu reconciliación debe de ser cristocéntrica, no egocéntrica. ¿Qué quiero decir? Pues de que ya ayudaste y al ratito ya andas ahí como que el pavo real de la iglesia. ¿Cuántos saben que un pavo real es muy bonito? Pero vele los pies, bueno, le vele las patas y ahí se le acabó lo bonito. Hermano, entonces, si tú y yo entramos en el orden de ser hermanos, guardas a nuestro hermano, estamos dispuestos para exaltar a Jesucristo, entonces verás esos hermanos, esas hermanas, en cualquier falta ser restaurada y reconciliada. ¿Con quién? Con Cristo. Número 1 y número 2, con su hermano. Ese es tu deber. Es nuestro deber en la congregación. Eso es ayudar a los demás cuando han fallado. Porque dice el verso 1: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Alguien dirá, ¿en qué tipo de falta? Pues la que Pablo le dice a los corintios y todas las que tenemos en la iglesia. Pablo les dice, entre ustedes pueden haber celos, contiendas, enemistades, pleitos. Alguien pidió prestado, no está pagando. Alguien está hablando de alguien, alguien está murmurando. En cualquier falta, dice cualquier falta. Esto demanda, hermano, madurez. Porque para amar y cuidar y proteger la iglesia, el Señor da una instrucción muy fuerte a través del apóstol Pablo a Timoteo y le dijo, bueno, da instrucciones de cuál debe de ser la vida del pastor. Pero esas instrucciones también deben de ser enfocadas en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque tú eres también parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. Entonces, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos decimos o cuántos aman a Dios? ¿Cuántos lo aman con todo su corazón? Con toda su mente, con todas sus fuerzas. Bueno, pues el Señor dice, así como amas al Señor, claro, no vas a amar igual al hermano, pero vas a tener que hacerlo igual con tu hermano. Porque dijo, el segundo mandamiento es igual que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escuche, ¿cómo? No está haciendo una comparación, ni es herejía. Recuerda que es una herejía decir, es que si tú no te amas primero, ¿cómo vas a amar al hermano? Hermano, esa es una herejía. Eso no es correcto. No lo tengas en tu vocabulario cristiano sano. No. Para que tú puedas amar a un hermano, primero tienes que amar al Señor, no a ti primero. No, pastor, déjeme amo yo primero porque por eso no puedo amar. No puedes amar, no puedes perdonar porque no has amado al Señor y no has abrazado sinceramente su perdón. Amén, hermano. Alguien que ama al Señor y que ha abrazado el perdón y su amor, tú no vas a tener ningún problema para perdonar, porque sabes que has sido perdonado de algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué otro punto dentro de esta restauración, de restauración y reconciliación, de sobrellevar los unos las cargas de los otros? Porque algo que debemos hacer según la Escritura es, número 2 o número 3, restauración y reconciliación es ayudar a los hermanos que han fallado. Número 2, número 1, el primer principio, ayudar a los hermanos que han
fallado. Ese fue el primer punto. Verso 1. Número 2, hermano, otro principio. Hacerlo con una actitud de humildad y amor. Ese es el segundo principio. Hacerlo con una actitud de humildad y amor. ¿Cómo? Con mansedumbre, que es el verso que vemos en el capítulo 6, verso 1. Perdón, no estaba dando, ya me estaba siguiendo derecho. Entonces el segundo principio es que tú y yo vamos a ayudar a un hermano que ha fallado. ¿Cómo? Con una actitud de humildad y amor. ¿Cómo es eso? Con mansedumbre, maduro. Te consideras a ti mismo, examinas tu vida. Pablo dice en Romanos 2, solo apúntalo. Ahí Pablo dice que no vamos a poder tener la calidad moral de restaurar a alguien, de decirle algo a alguien cuando tú estás cometiendo el mismo error. Y él dice, ¿cómo tú puedes decirle a tal que deje de hacer esto si tú lo haces? Ahora el punto ahí no está diciendo Pablo, así es que cállese. No. Está diciendo en Romanos 2 que seas alguien espiritual, no que retrocedas. Hermano, el asunto cuando tú te sientes como que es que no tengo la calidad, búscala en el Señor, esfuérzate en el Señor. ¿Qué le pasó a Moisés, mis hermanos, cuando iba a corregir a 2 hebreos que se habían peleado? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron? ¿Tú qué nos dices? Si mataste, ¿recuerdas? Le echaron en ¿y qué hizo Moisés? Ya me voy. Pues está inmaduro. ¿A dónde se fue? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Qué hizo el Señor con él? Lo preparó. ¿Para qué? Para regresar y sacar a su pueblo. ¿Sí o no? Pues él no soportó, hermano, por falta de madurez, por falta de crecimiento, ese momento donde lo confrontaron, porque una ocasión, él viendo que habían golpeado a un hebreo, ¿qué hizo Moisés? Mató. Entonces él sale huyendo. Y algo que hizo Dios es que lo llamó y le dijo, te voy a preparar, no huyas, que nadie huye de mi presencia. Así es que a donde quieras huir, hermano, hasta ahí te va a alcanzar el Señor. Y te va a traer, como a algunos de ustedes. Bueno, si no es que a todos, ¿ah? Entonces, mi hermano, Moisés fue restaurado, Moisés fue maduro. Sí. ¿Tuvo errores? Sí. Pero ¿sabes cómo se nos enseña en la Biblia acerca de Moisés? Que fue el hombre más manso de la tierra. Claro que tuvo errores, pero fue un corazón dócil, que cuando ya maduró, en Éxodo 18, incluso su suegro lo instruye para tener un orden en el ministerio. Eso es humildad. Entonces alguien así, que se considera a sí mismo, ¿qué crees? Lo va a aplicar con los demás, porque lo hace con una actitud de humildad y amor. Amén. Va a restaurar. Él es manso. Es alguien que se considera a sí mismo porque sabe que puede caer. Tercer principio, hermano, no juzgar a los demás. No juzgar a los demás. A ver, pastor, ¿cómo que no juzgar? Sí, el asunto ahí de no juzgar significa condenar al hermano. Es decir, tú no cambias. Yo me acuerdo que algo que me pegó mucho, pero no hizo que yo saliera de la iglesia. Sí me pegó escuchar a mi pastor de jóvenes, que cuando mis padres vinieron después de 7 años, yo fui el primero que se convirtió. Mis padres tardaron 7 años, y cuando ellos llegan, yo estaba escuchando pues su recibimiento, ¿no?, de mis papás. Y el pastor de jóvenes le empieza a decir, me preocupa algo de su hijo, de Ángel. ¿Y qué? Y dicen, es que ahora que ya ustedes están, él ya va a dejar de buscar a Dios, porque ya se va a confiar. Mi papá no tenía ni un conocimiento bíblico. A mí me pegó, sí me dolió, pero eso no me llevó a apartarme de la iglesia, hermano. Yo permanecí ahí bastantes años. Mi padre y mi madre ahí crecieron, mis hermanos en esta congregación, aunque hirieron varias veces fuertemente, exhibieron a una de mis hermanas muy duramente. Mi hermana fue lastimada, fue ofendida por un tremendo hombre casado,
Y el pastor, en lugar de corregir, pero como era el dinero, ¿saben a quién corrigió? A la ovejita más débil. Hay injusticias. Por eso pedimos a Dios sabiduría para no caer en esos errores. Y yo le pido a Dios, hermano, que cuando algo tengamos que disciplinar, lo hagamos con sabiduría. Eso me dejó tan marcado que yo no hago eso. No hacemos eso, hermano. Hay principios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Entonces, ¿qué significa juzgar? Bueno, significa, hermano, condenar, y que lo hagamos con justo juicio. Pablo lo dice claramente en sus cartas. Juzga con justo juicio. No te anticipes a la situación. Juzga con justo juicio. Hermano, nos podemos equivocar muchas veces. Podemos cometer errores, pero aprendamos de esos errores. Amén. Entonces, ¿qué significa no juzgar a los demás, sino cargar con los propios pecados? Bueno, significa, verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, tú estás juzgando con justo juicio porque te estás mirando tú primero. O sea, tú estás viendo qué situación tiene. Nada más que, hermano, no salgamos del contexto, porque algunos dicen, pues ahí está, usted me quiere decir, pero usted no peca, usted no se equivoca. Y algunos incluso dicen, a ver, aviente la primera piedra. Bueno, hay una gran diferencia, hermano, entre practicar el pecado y pecar. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, cuando dice, miren, los que son del diablo practican el pecado. Es algo que hacen diario, ya se deleitan en eso. Pero los hijos de Dios, hermano, nosotros no practicamos el pecado. Cierto que podemos fallar, pero ¿qué hacemos? Juan 1:9, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón y seguimos adelante. ¿Para qué? Para que estés maduro, estemos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no vas a juzgar sin justo juicio. Vas a hacer la situación, vas a juzgar, vas a hablar, pero con responsabilidad. Amén, hermano. Vas a equilibrar. Siguiente principio, mi hermano. Responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Por eso dice el verso 3, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es aquí responsabilidad personal? Es decir, cada uno, hermano, es responsable de sus propios pecados. Tú eres responsable de lo que tú haces. No busques responsables. No, es que yo hice esto y me llevó a esto. Por él hice esto. No, hermano, mira, escúchame bien. Toda falla que tú tengas se debe a algo. ¿Qué? Lo dijimos desde el principio. ¿Qué fue? ¿Alguien puede ayudarme? Descuidaste la palabra de Dios. Dejaste de poner atención a sus mandamientos, a sus instrucciones. Mira, voy a poner un ejemplo. Alguien llega y me dice, no, pastor, es que mire, si yo fui infiel, fue por mi esposa, ¿cómo crees? Sí lo hay. Yo hago esto porque no, espérame. De hecho, hermano, algunos todavía rematan diciendo, pastor, es que el diablo me hizo pecar. No, hermano, mira, el diablo no te hace pecar, te tienta, pero el que decide pecar eres tú. Decía un predicador, no soy responsable de los pájaros que andan en mi cabeza. Metafóricamente está hablando de los pensamientos. Hermanos, van a venir muchos pensamientos. ¿Dónde está? ¿Cuál es el terreno de la guerra espiritual? ¿Dónde está? La mente, en la cabeza. Esa es la verdadera guerra espiritual. Todos los dardos del diablo, pensamientos, imágenes, hermano. Entonces dice este reformador, era un reformador, no puedo evitar los pájaros que andan en mi cabeza. Lo que sí puedo evitar, ¿qué crees que es? Es que hagan nido en mi cabeza. ¿Quieres más simple? Es como un ladrón que va a robar un Oxxo.
No creas que pasó por el Oxxo y dijo, ay, siento robar. No, hermano. Bueno, los que están bien drogados, sí. Pero alguien que sabe de robo, ¿sabe qué hace? Pasa la primera vez, segunda vez, tercera vez. Está observando cámaras. Cámara, ¿qué más? Guardia, gente, descuido, entra. Así es el pecado. Pero si lo dejamos entrar. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Caín? Caín, ¿por qué tu semblante ha caído? ¿Por qué estás generando eso en tu mente? Caín, ¿qué no sabes? Que si rompes la instrucción, mi instrucción, el pecado es como un león. Está listo para devorarte. El pecado está ahí, hermano. El asunto es que tú le des entrada. Entonces, ¿cómo reprendemos el pecado? Jesús nos lo enseña en Mateo 4. Escrito está. Por eso el Señor nos instruye en Josué 1:8: nunca se aparte mi palabra de tu boca. Implica tu mente. Entre más te alimentes de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a haber en tu mente? Palabra. Y dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Carne, porque le hablas a tu carne. Alma, tranquila. El salmista, ¿sabes cómo hablaba con su alma? Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es el que me perdona, Él es el que me saca del hoyo, mi vida. Entonces, mis hermanos, responsabilidad personal, verso 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse al respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Tú y yo como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos fallen, tú no te sientas responsable de sus pecados. Él va a dar cuentas de sus pecados. Tú cumple con lo tuyo. Nuestra responsabilidad es instruirlos, pero ellos van a tomar sus decisiones. ¿Cuántos recuerdan al profeta Samuel? Un tremendo profeta. ¿Pero qué creen de sus hijos? Se desviaron del camino. Dios, ¿encuentras un verso donde Dios le reclame a Samuel como lo hizo con Elí? De ninguna manera, hermano. Dios le dijo al profeta Elí: tú no hiciste nada con tus hijos, hiciste y dejaste que ellos hicieran lo que quisieran. Por tanto, tú vas a responder. Pero al profeta Samuel no le dijo así, hermano. ¿Por qué? Porque Samuel los instruyó en la palabra, tomaron sus decisiones. Entonces, mis hermanos, nuestros hijos toman sus decisiones, amén. Si esto pasa en la familia, ¿cuánto más en la iglesia? Habrá un hermano que tome sus propias decisiones, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, cada uno debe de tener o es responsable de sus propios pecados. Tú y yo estamos afirmados en el Señor. Entonces, ¿esto qué ayuda? Qué importante es saber este principio. Bueno, dije, no culpes a los demás de tus errores o de tus pecados. No culpes a nadie. Tú eres responsable de esos mismos pecados. Amén. Siguiente principio, ya para terminar. Sembremos para el Espíritu, mis hermanos. Sembremos para el Espíritu. ¿Qué quiero decir? Bueno, tus acciones y decisiones, hermano, deben de producir fruto espiritual. Repito, tus acciones y decisiones deben producir ¿qué? Fruto espiritual. Tú estás sembrando para el Espíritu, no para tu carne. Mira lo que dice el verso 6. El que es enseñado en la palabra, ¿cuántos de aquí están enseñados en la palabra? Hagan partícipe de toda cosa al que lo instruye. Entonces, mis hermanos, responde con la instrucción que se te está dando con los demás. Cualquier cosa que veas. Pero hay algo, una nota aquí. Usa el sentido común. O sea, hay cosas que sí, o sea, son delicadas, adelante. Pero si no, o sea, yo con esto yo no estoy diciendo que cada domingo vengas o cada jueves o que estás observando medio mundo cómo está. No, hermano.
De hecho, Dios, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, pasas por ahí sin que tú lo estés buscando, por ahí, y te tocó a ti. Yo me acuerdo, esto le pasó a uno de los hermanos que aquí sirven. Dos, en una fiesta, fue en un diciembre, si no mal recuerdo, y se estaban peleando ahí dos hermanitos por piñata. Pero le dieron la instrucción que esta piñatita era para los chiquitines, que no se metieran nosotros, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas, José Luis? Entonces, fíjense lo que pasó. Pues se avienta el chiquitín y le toca el... ¿no? Entonces se levanta el papá y ahí van a discutir. Lo vio el hermano, se acercó a los dos, los llamó aparte y les dijo: eso que están haciendo no es correcto, porque la iglesia, bueno, hermanos y gente, me parece que había nueva, no sé, no mal recuerdo, se estaba dando cuenta de dos creyentes ahí peleando, y ya de años de conocimiento, hermano, los hermanos mayores no dando ejemplo a los menores. Entonces el hermano, guiado por el Espíritu Santo, le dijo: llama a los dos y les dice: no es correcto esto que hicieron. Y por una parte, lo siguiente es que pónganse en paz, porque no pueden estar así. Sus hijos al ratito van a estar bien. Hermano, a eso refiero. O sea, tú no estás buscando los asuntos. O sea, hay asuntos que se pueden dar, y si te permite Dios ver algo, ¿qué tienes que hacerlo? Considérate tú, acuérdate bien la instrucción. Es de ser alguien maduro. Con mucha mansedumbre debes de pedir las cosas. Si vas a decir algo, dígalo conmigo, con mansedumbre. Yo por eso pido testigos, para que no me gane la carne. Que a veces sí, el celo, ¿no? Pero hay que ser cuidadosos. ¿Dónde me quedé? Verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, puesto todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, todo este contexto, para saber estas palabras, pues tú debes de leer desde el capítulo 5, donde Pablo está hablando la diferencia entre vivir en el Espíritu y la carne. Y si tú lees el verso, ve rápido, ya estoy terminando, Gálatas 5, verso 16. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, diariamente, hermano, tienes peleas, tu espíritu y tu carne, ¿sí o no? Diariamente, hermano, tú estás, tu carne ahí, ándale, ábrele, ve. Pero el Espíritu de Dios está diciendo: hey, no hagas eso, no es correcto. Honra a Dios, amén. Entonces dice Pablo, miren hermanos, verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Ya no te gobierna, porque ahora tienes a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no digas no puedo, sí puedes, porque ahora ya no te gobierna la ley del pecado, ahora te gobierna la ley de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Y dice entonces, verso 19: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, va a decir Pablo, se va a manifestar algo si la carne tiene control. Y dice, ¿qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mira lo que dice: acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y luego ella dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén, hermano. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces regresemos al capítulo 6, verso 9, perdón. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayemos. ¿Cuál es el bien? La madurez espiritual, la restauración, ayudarnos, no desmayar en hacer el bien, mis hermanos. Recibir, tú y yo recibiremos una recompensa. Amén.
Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, que el cuidado a nuestros hermanos incluye su vida espiritual, su vida personal? Tú y yo tenemos que estar al pendiente. Pero dice Pedro, para ir suavizando el asunto y concluyendo, 1 de Juan 3:18, dice así, en palabras de Dios para todos: hijitos, nuestro amor no debe de ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. ¿Cuántos dicen amén? Así es, como sabemos que pertenecemos a la verdad y tendremos paz con Dios. Entonces, lo que dice Juan, hermano, y dice, si alguien afirma que ama a Dios, bueno, afirmar que amamos a Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque el amor no es un asunto de sentimientos, hermano. O sea, no se trata de que porque te llevas bien con el hermano y si no le corriges o no lo diriges, ay, no, se va a ofender. Pues que se ofenda. Él debe de dar cuenta que él ofende a Dios con su estilo de vida. Pero ya sabemos cómo debemos hacerlo: con cuidado, con amor, con mansedumbre, considerándote a ti. Amén. Ahora, los hechos mutuos hablan de nuestro amor sincero. ¿Cuántos dicen amén? Así que la responsabilidad de mostrar amor, hermano, sincero, debe de ser mutuo. Debe de ser limpio, sin mentir. Caín, mira lo que hizo en el verso 8: salgamos al campo. ¿Mintió a su hermano? ¿Lo engañó? Había celo en su corazón. Entonces tú y yo debemos hacer lo que hacemos, escucha bien, poniendo cuidado a tu corazón. Proverbios 4:23 dice en la versión Las Américas: con diligencia cuida tu corazón, porque de él mana toda la vida. Entonces tú debes de cuidar, debes de estar dispuesto a hacer guarda de nuestro hermano, pero cuidando tu corazón, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque lo que abunda en tu corazón determinará tu acción. Algunas personas pueden querer amar, cuidar y consolar a otros, pero engañando y mintiendo. ¿Cómo? Bueno, algunos quieren sacar provecho. ¿Cómo? Manipulación emocional. Quieren ganar su confianza, después controlar su comportamiento. Otro, beneficios materiales. Alguien puede ofrecer ayuda, cuidado a una persona mayor, incluso vulnerable, pero solo para obtener acceso a sus bienes y propiedades. Yo sé de casos. Y entre esos están algunos que se dicen mormones, ¿verdad? Primero acá te queremos ayudar y de repente ya se quedaron con sus bienes. No, nosotros no, hermanos, somos verdaderos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Otros para mantener su estatus social. ¿Qué quiero decir? Hay personas que pueden participar en estas actividades voluntarias de caridad, pero solo para mejorar su reputación. Algunos lo van a hacer solo para su reputación. Que vean que yo soy. No, hermano. Intereses personales. Una persona puede ofrecer apoyo o consuelo a alguien solo para avanzar en sus propios intereses o objetivos personales. Entonces tú y yo, hermano, debemos cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque eso te identifica como un discípulo, un hijo de Dios, de un carácter humilde y obediente. Entonces, mis hermanos, ser de un carácter humilde y obediente a Dios, escúchame lo que te voy a decir, implica diligencia. Debes ser diligente cuando tú quieras ayudar a alguien espiritualmente o económicamente, físicamente. ¿Por qué? Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. 12:27 de Proverbios: la diligencia es un hombre rico, pero el hombre holgazán se convierte en pobre. Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes se saciará. Voy a resumir estos tres textos. Mira, hay gente, hermano, que no quiere esforzarse. ¿Y qué cree? Pues no tiene nada. Por eso debes de ser diligente.
Porque hay gente que se puede acercar a ti, pero no creas que es por tu espiritualidad, es para ver qué saca de ti. Si ve que eres un corazón dadivoso, bueno, debes de serlo. Yo no estoy diciendo que no. Debemos de ser, por eso debes, si eres prosperado, bendito sea el Señor, bendice, amén. Bendice las necesidades, pero no confundas, pastor, yo no doy ofrenda y diezmo porque yo apoyo a los probes. Eso está mal, eso está fuera de shock. Ni tampoco caigas en el error de decir, pastor, yo no diezmo esto, pero doy víveres. Eso tampoco, hermano. Vete al Antiguo Testamento para hacerlo. Aquí necesitamos dos cosas del aspecto de la fe: fe para creer y fe de feria. El que me entendió, me entendió. La iglesia necesita fondos, hermano. Pero bueno, debes de ser diligente para amar, cuidar y proteger a la familia de la fe. ¿Estás de acuerdo? Póngase de pie. Voy a tener que hacer otro tema de estos. Claro, no con el mismo nombre, pero sí vamos a hablar acerca de la importancia de la familia de la fe. Amén, hermanos. Y eso lo tomaremos en la próxima enseñanza, la familia de la fe. Y ahí voy a tocar puntos que son a veces un poco duros, pero escuche, hermano. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 24 acerca de los falsos profetas, falsos cristos que vendrán? Pero Jesús también dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, en la familia de la fe habrán hermanos que se estén enfriando. ¿Sabe por qué? Porque es gente que está viviendo sin ley. Pero ya lo veremos la próxima semana. Padre, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos a aplicar cada principio que hoy tú nos diste, cada verdad de tu palabra. Estoy dispuesto, Señor, a ser guarda de mi hermano, principalmente de mi esposa, de mis hijas, de mi propia vida. Yo aprendí primero, Señor, que debo de aplicarlo en mi familia, porque tu palabra me dice que si no puedo gobernar mi casa, ¿cómo cuidaré de la iglesia?